Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos como siempre listos, en palabra cierta, con buena actitud y por supuesto con la mejor disposición del mundo. Hoy quiero regalarles esta frase de Viktor Frankl. No puedes hacer nada en contra de las circunstancias, pero sí tomar la decisión de cómo las vas a afrontar. Este gran psiquiatra austriaco que estuvo preso en Auschwitz entendió que la vida estaba cargada de vicisitudes, pero cuando le damos la vuelta y comenzamos a cambiar ese cristal y esa fórmula para enfocarnos en lo bueno, en lo que tenemos a nuestro alrededor, créanme que las cosas cambian y eso es parte de la actitud, entendiendo que es una predisposición mental a lo bueno o a lo malo. Así que ustedes espero que tengan la mejor actitud del mundo para aprovechar al máximo palabra cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Y estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además también les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta forma descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream, porque definitivamente Televen está en todo. A ver, en la actualidad el concepto de éxito empresarial ha dejado de medirse únicamente por la frialdad de un balance de ganancias. Estamos siendo testigos del nacimiento de una reorganización de negocios con corazón propio, donde las finanzas sostenibles no son un accesorio ético, sino el motor principal. Pero, ¿qué significa esto para el ecosistema emprendedor venezolano? Significa entender que el capital no solo debe generar dividendos, sino también bienestar social y equilibrio ambiental. Venezuela atraviesa un momento de redefinición. Tras años de resiliencia, el ecosistema de startups en el país ha comenzado a evolucionar hacia modelos que buscan solucionar problemas reales de la comunidad. Ya no se trata solo de vender un producto, sino de integrar los criterios ambientales y sociales en el ADN de la empresa. Según tendencias globales que ya resuenan localmente, los inversores modernos buscan negocios con alma. A nivel mundial se estima que las inversiones bajo criterios de sostenibilidad superan ya los 30 billones de dólares y Venezuela tiene un terreno fértil para captar interés si sus emprendedores demuestran transparencia y compromiso social. Para que un negocio tenga corazón propio, primero debe tener una cabeza bien amoblada. La formación es, sin duda, la unión entre la intención y la acción. En nuestro contexto, educarse en finanzas no es solo aprender a ahorrar, sino aprender a invertir con impacto. La transformación del ecosistema venezolano depende de que el emprendedor pase de la supervivencia a la estrategia. Esto implica captación constante de buen personal, capacitación y, por supuesto, liderazgo consciente y alfabetización financiera. Actualmente, Venezuela ofrece oportunidades únicas, la digitalización de los servicios, el auge del e-commerce con identidad local y la creciente necesidad de soluciones sostenibles en el sector textil y de consumo masivo. Abren definitivamente una ventana para las startups que sepan combinar rentabilidad con impacto. El ecosistema emprendedor nacional tiene una ventaja competitiva, la creatividad adaptativa. Si logramos canalizar esa energía a través de una estructura financiera sólida y ética, estaremos construyendo no solo empresas, sino un legado. Hoy la invitación es a dejar de ver el dinero como un fin y empezar a verlo como una herramienta en construcción masiva. Es el momento de emprender con coherencia, educarnos con rigor y liderar con el corazón puesto en el futuro de nuestro país. Y para profundizar este gran tema, hoy nos acompaña un experto en la materia, ya es contador público, experto en finanzas corporativas y planificación. Así que felices de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a Sofía Cosman. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás tú? Hola Miguel, un placer estar aquí contigo. No, vale, un gustazo. Mira que me encantan estos temas, el emprendimiento, las finanzas y sobre todo entender el propósito de estas empresas, ¿no? Hoy más que la rentabilidad, ¿sí tiene que haber propósito, un fin con lo que se está haciendo? ¿O siempre ha sido así? Siempre ha sido así. La rentabilidad es la base del negocio. Bien. Pero hoy en día, si los negocios no tienen corazón, no funcionan. Porque van con el espíritu de la persona que los crea. Y ese espíritu es el que motiva a que avance. Si no hay un espíritu que está dirigiendo ese negocio, realmente el fin sería solo producir dinero, y si es producir dinero es la meta más baja del ser humano, porque no estás dejando un legado, no hay algo mayor que pueda llevar a las personas a conectarse y a expresarse de una mejor manera. Y justamente de eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta, así que ya venimos con más de este tema tan interesante.
El origen de... El término finanzas sostenibles se consolidó gracias a una iniciativa de la ONU llamada Quien Cuida Gana en 2004. En este informe por primera vez se articularon los criterios ESG, ambiental, social y gobernanza. La tesis era revolucionaria para la época. Integrar estos tres factores no era caridad, sino que hacía que las empresas fueran financieramente más sólidas y menos riesgosas a largo plazo. En 2015 se volvió obligatorio para la agenda global con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las finanzas sostenibles pasaron de ser un nicho a ser el eje de la reorganización económica mundial. No nacieron para gastar dinero en buenas causas, sino para asegurar que los negocios sobrevivían en entornos cambiantes y complejos. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre finanzas sostenibles con nuestra invitada de hoy. Ella es Sofía Cosman. Bienvenida nuevamente. Gracias, Miguel, por la invitación. Mira, encantado de tenerte por acá porque hablar de finanzas es hablar obviamente de una prioridad como seres humanos, sobre todo como seres humanos responsables. Y quiero comenzar justamente con la concienciación que existe acerca de las finanzas. Tenemos cultura de ahorro, cultura de proyección, cultura de sacar costos, o eso sencillamente todavía no está muy instaurado en nosotros. Esa es una pregunta interesante. La verdad es que tenemos cultura de buena paga. Ajá. Pero no de ahorro, Okay. ni de gestión, vamos a decirlo así, gestión financiera, que es ahorro, costo, inversión, diversificación. Eso todavía nos falta bastante que aprender en esa materia. Un poquito. Ahora, ¿por qué crees tú que aquí, sobre todo Venezuela, ¿no? para tropicalizarlo, porque todavía nos cuesta mucho las finanzas? Hay un tema de educación financiera que no se da desde la casa, desde la escuela, en la universidad. Bueno, realmente el tema de la educación financiera evidentemente no se aborda desde los hogares, que es el pilar donde deberíamos aprender de finanzas. De hecho, lo más difícil de organizarnos en los negocios, yo siempre le digo a los clientes que el negocio es como tú eres. Puedes hacer lo mismo que otra persona, pero realmente terminas siendo como tú eres. A lo mejor este vende zapatos y le va muy bien y a ti te va muy mal, pero es por los patrones que aprende. Entonces, cuando tú aprendes estos patrones desde la infancia, que es donde deberías haber aprendido de dinero, vas desarrollando todo tu entorno, toda tu vida en función a esos patrones. Entonces, primeramente, el cerebro se va programando hacia eso. Entonces, si vengo de un hogar donde todo era escaso, es muy probable que tenga problemas con el dinero, o lo tenga y no lo tenga. Entonces, tengo subidas y bajadas de dinero, y así sucesivamente. Si abordáramos este tema desde donde deberíamos, que es en las escuelas, al inicio de tu formación, al igual que el marketing, al igual que la oratoria, al igual que aprender el desarrollo humano. O sea, el desarrollarnos como ser humano es la base fundamental para sostener negocios y sostener el dinero en el tiempo. Sí, porque de alguna manera también las emociones, Sofía, juegan un papel importantísimo, ¿no? Y yo siento que la inteligencia emocional es parte también de esa inteligencia financiera, ¿no? No dejarte llevar por las emociones, sino más bien ser una persona racional, una persona lógica y que cuente con argumentos válidos para finalmente tomar las mejores decisiones. Es correcto. Primeramente, la emoción influye, pero realmente es tu inconsciente el que influye. Y ese inconsciente es el que te lleva a tomar las decisiones. Y tú te confundes en una maraña de emociones, sobre todo en la dinámica que vivimos nosotros actualmente, porque es bastante compleja. Entre tener multimonedas, distintas plataformas de transacción financiera, manejar un ecosistema completamente diferente a diario, hace aún más, ese juego emocional lo vuelve un poco más difícil y un poco más interesante, ¿no? Y ahí es donde comienzan las subidas y las bajadas en los negocios y en las personas. ¿Crees, ya para meternos obviamente en negocios sostenibles, en negocios, en el emprendimiento, que todo emprendedor requiere saber de finanzas? La educación financiera, el saber de finanzas debería ser la columna vertebral del negocio. Okay. Por lo general, tú tienes una idea y dices, mi idea va a dar dinero. Entonces me llegan, Sofía, voy a montar este negocio y me explican una cosa y tú, ¿y cuánto dinero va a producir eso? ¿Y cómo lo vas a recuperar? Porque por lo general, en el espíritu del emprendedor, su idea es
totalmente magnífica, ¿no? Pero cuando a esa idea le ponemos números, te das cuenta que de pronto la viabilidad no es tan como yo me la estoy imaginando. Y ahí entras en el terreno de la realidad del juego que quieres empezar a jugar. Entonces no es que no se pueda o no es que tienes que ser un experto, pero sí tienes que tener conocimiento de lo que estás haciendo y saber cómo ese negocio va a generar una rentabilidad, sobre todo cuando andas buscando capital. Hoy en día en Venezuela lo más común es sentarte con personas que tienen muy buenas ideas, porque sí las hay, muy buenas ideas, pero no tienen el capital de inicio, que es lo que dicen capital semilla, no tienen el capital de inicio, y cuando no tienen ese capital de inicio, empiezan a buscarlo. Cuando empiezan a buscarlo, empiezan las preguntas interesantes. ¿Y cuánto tiempo tú me vas a devolver eso? ¿Y te vas a asociar conmigo? Y cuando le dices sociedad, la gente, no, este negocio es mío. Ya, o sea, ahí empiezan a jugar los patrones del dinero que hablamos ahorita. Incluso también hay un tema bastante particular en todo esto, ¿no? Y es conocer por lo menos la terminología, ¿no? Lo básico. Si alguien está montando un negocio y llega un balance o quizás una proyección de números o costos y no sabe leer eso, definitivamente le falta una pata a esa mesa, ¿no? Y es cuando tú dices, hey, por lo menos, ya que no eres un experto en finanzas, conoce lo básico de las finanzas. Le falta una pata que es la columna vertebral del negocio. Neurálgico, ¿no? Dentro de la empresa. Finanzas. 100%. O sea, no es solo finanzas, es entender el comportamiento del dinero. Y eso va con entender el consumidor, porque tu idea puede ser buena para ti, pero ¿quién va a ser el cliente? Por eso es que te decía que los negocios tienen que tener alma y corazón. Y esa alma y corazón van asociados a quién voy a solucionarle el problema. ¿Qué es el valor agregado que yo estoy aportando? ¿Quiénes son esas personas que me van a comprar? Y después que yo entiendo eso, ¿cómo yo manejo los números de este negocio? Entonces sí tengo que conocer. Hoy en día con la inteligencia artificial pasan dos fenómenos interesantes. Hay gente que se crea experta en finanzas porque le pone un prompt al ChatGPT y asunto solucionado. Le hace un guión muy lindo. Muy lindo. Y hay personas que definitivamente no entienden y ni siquiera pueden hacer el prompt. Entonces, tienes la posibilidad de aprender terminologías básicas y de formarte en lo principal. O sea, entender qué es un balance, entender qué es un profit, entender qué es el ROI, entender qué es el ciclo de conversión del efectivo. Todas esas cosas son básicas dentro de un negocio. Y más si yo estoy buscando o expandirlo o apalancarme. Porque ahora hay un fenómeno interesante. Se habla mucho de la reapertura de la cartera de crédito de la Banca Nacional. Ciertamente eso es un tema que está en boga y que muy probablemente debe de venir. Tiempo exacto, eso no te lo puedo decir yo. Pero sí es algo que va a ocurrir. Ahora ¿estás preparado para eso? ¿Y cómo nos preparamos? Me lo respondes en la próxima parte, ¿vale? Para irnos al corte comercial ya venimos con más de Palabras Ciertas y hablando de finanzas sostenibles. Y estamos de vuelta acá en Palabras Ciertas y hablando de finanzas sostenibles con Sofía Cosman. Ella es contador público, experta en finanzas y además una gran conocedora de la materia. Y hablabas un tema muy interesante, Sofía. Se avisora que la banca nuevamente va a abrir toda la cartera de crédito, el anclaje bancario que todo el mundo, por supuesto, conoce medianamente, ¿no? ¿Cómo prepararnos para todo eso? Me imagino que tiene que ver uno con la formalidad de las finanzas, incluso hasta los propios manuales de procedimientos de las empresas para que puedan avanzar, ¿no? Cosa que a veces los emprendedores obviamente todavía no lo tienen. Debemos tener claridad numérica. Lo primero es entender que las finanzas la contabilidad es una sola y que debes empezar a manejarte dentro de los parámetros reales que se maneja un negocio para poder tener esa información al día y poder suministrarla al ente financiero, porque evidentemente te la van a pedir. Ahorita el trabajo es súper retador y hay una gran oportunidad para las startups que manejen todo lo que es el ciclo de verificación de clientes. Ese proceso
va a tener que hacerse de una mejor manera y una forma más rápida para restablecer la confianza. Porque realmente el sistema financiero, solo la clave es una sola palabra. Por eso todo tiene que ver contigo como ser humano, es confianza. Y todo lo que esté pasando además en el entorno, ¿no? Alrededor. Ahora, Sofía, este término de finanzas sostenibles, ¿a qué se refiere? Me gusta mucho el tema de las finanzas sostenibles. Realmente las finanzas sostenibles pues están enmarcadas dentro de lo que tú hablabas del Objetivo de Desarrollo Sustentable de la ONU y hablaba de cómo las empresas pueden aportar al medio ambiente. Actualmente yo trabajo con una fundación, se llama FUNVIVE, se dedican al tema del ecosistema, cómo mantener el planeta Tierra. Pero adicionalmente la sostenibilidad para mí viene con la trascendencia de los negocios. Cuando tú logras tener una empresa que puedes pasarla de generación a generación. Entonces la sostenibilidad va para mí, con lo que pueda perdurar en el tiempo. Y qué tanto yo puedo hacer crecer ese negocio en el tiempo y realmente estructurarlo, que era algo de lo que tú hablabas de manuales, normas, eso se llama estructuración. Estructurarlo y poder diseñar algo que en el futuro sea sostenible. Claro, cuando hablamos de sostenibilidad y de legado, pues van de la mano, ¿no? Cómo esa empresa no solamente pasa de generación tras generación, sino que también puede quedar incluso en el inconsciente de la sociedad, ¿no? Del colectivo. Esto lo logran las empresas que realmente tienen un propósito definido. ¿Crees que alguna, incluso sin propósito, ha llegado hasta allí? No. Mira, yo a diario tengo conversaciones con mucha gente. Muchas, créeme. Y ninguna empresa que no tiene un propósito, que va asociado con un espíritu, te lo dije al principio, logra mantenerse en el tiempo. Si no hay una meta clara de hacia dónde vamos, ni siquiera el equipo de trabajo funciona. Entonces el problema nunca son los empleados. El problema es que tú no le pusiste un propósito. Y si no le pones un propósito, no contratas gente alineada a ese propósito, contratas gente que va por su propósito personal. Y ahí empiezan los problemas. Entonces hay un curso que se llama No es culpa de tus empleados, es culpa de tu mala administración. Y realmente viene de la gerencia realmente. Oye, qué interesante, ¿no? Y aquí también pudiésemos hablar de liderazgo, Sofía. Ese rol y esa visión del líder, sobre todo ese líder que acompaña, que genera confianza, que inspira, que motiva. ¿Cuán importante es para que estas empresas realmente sean sostenibles? 100%. Sin una cabeza clara que haga o desarrolle el rumbo del negocio, porque el trabajo Ahora a la gente le gusta un término muy bonito. Yo quiero ser el CEO. Entonces se escriben en las tarjetas de presentación, todos ponen el CEO de tal cosa. Pero ¿realmente sabes qué es ser un CEO? Un CEO no está metido en una caja registradora o no está viendo si la persona llegó tarde. Está creando un negocio. Sí. Está pensando a 10 y 20 años cuando tú apenas estás pensando en el ahora. Ese es tu trabajo. Que es el trabajo del gerente, ¿no? El hoy, el reporte diario. Entonces, si tú quieres ser un CEO, tienes que definir primero tu cargo para luego poder crear estrategias que te permitan enrumbar ese negocio hacia un propósito mayor. Y ahí hablamos de lo que decíamos anteriormente, cómo unimos ese propósito a algo más grande. Y entra finanzas sostenibles, ecosistemas, liderazgo, desarrollo personal. Bueno, creo que el área de desarrollo personal es tu área, ¿no? Y ahí empezamos todo este tema de crear un espíritu distinto en los negocios, que trasciendan. Mira, para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema, Sofía. Bueno, mis redes sociales son @Sofía Cosman. Bueno, gracias por esta visita. Gracias. Señores, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.